explorando cómo los cambios en las tendencias de consumo y las nuevas tecnologías han transformado la manera en que las marcas se conectan con sus audiencias. En esta charla, Valeria compartirá casos de éxito y estrategias clave que permiten a las empresas captar la atención del consumidor moderno, construir relaciones a largo plazo. Por favor, demos la bienvenida a la magíster Valeria Teme. Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, así ya me hizo una breve presentación, pero a mí me gusta más presentarme contándoles un poco quién soy yo, ¿verdad? Y cuando iniciamos la presentación, ahí le quiero pedir allá a producción que me pueda pasar mi primer videito. ¿Ya? Bueno, no era este el primero, pero no importa. Era el anterior, pero no importa. Bueno, yo soy, como bien lo decía, Valeria Teme, soy máster en Marketing y Dirección Comercial por la Universidad Alfonso el Sabio en Madrid, España. Tengo un máster en Administración de Empresas, soy especialista en mejora de procesos y mejora continua. Tengo una especialización también en lo que es didáctica universitaria, lo cual me habilita a ser docente en la facultad. Hoy estoy enseñando, tengo 3 cátedras conmigo. Y bueno, contarles un poco de mi experiencia. Hace 16 años trabajo en Banco Itaú, trabajando con todo lo que es el mundo de mejora de procesos, mejora continua y también lo que es tocar un poco la experiencia del cliente. Ahí contarles un poco, bueno, ahí como ven, ese era el video inicial, perdón, pero quería mostrarles. Conocen todos Netflix, ¿verdad? Y como Netflix, así con una simple visualización, con un simple audiólogo, como le llamamos, con ese ruidito característico. ¿Conocen el ruido de Netflix cuando inicia? ¿Cuál es? ¿Por qué no se animan a tutum, verdad? Yo ya puedo identificar que es Netflix. Imagínense crear la experiencia desde el simple hecho de escuchar algo y poder identificar o relacionarle a algo, ¿verdad? Genial estuvo eso por parte de ellos, ¿verdad? Y continuando un poco con mi relato de quién soy, y ahí le voy a seguir un ratito. No me acostumbro todavía a tanta tecnología. Soy mamá, así también contarles un poco, soy mamá de una nena de 5 años. Ahí le pueden ver, ella es Pauli. Es mi motivación también todos los días de levantarme temprano, que por ahí todos tenemos una motivación. Bueno, ella es la principal para mí. Y contarles un poco que así como soy mamá, también en una época dada de mi vida, hice comedia. Sí, así como lo oyen, hice comedia, hice lo que, no sé si conocen lo que es el stand-up comedy. Bueno, básicamente es subirte a un escenario, contar tu desgracia, contar tu vida y que la gente se ría de vos. Más o menos así es, ¿verdad? Pero bueno, les quiero, no continué con esta vida ya por el 2021-2022, porque efectivamente empecé otra vez una maestría, que es la que terminé el año pasado. Entonces, evidentemente me aboqué más a la parte académica. Entonces, no pude con la fama. Esa es la verdad. No pude con la fama, no sé si la fama no pudo conmigo, ¿verdad? Pero eso no significa que en algún momento de la vida voy a retomar esa parte más artística, ¿verdad? ¿Por qué les cuento eso? Porque yo dije, me voy a Bellas Artes. Dije, voy a contar que algo de artista también tengo, ¿verdad? Entonces, por las dudas, ¿verdad? Entonces, les quería contar básicamente eso. Y me gusta contar así la forma en que, de quién soy, porque a veces si hablamos mucho de la parte técnica, de los conocimientos, y puede sonar un poco aburrido, hasta tecnicista diría yo, que la gente dice, ay no, ¿qué va a venir a hablar esta, verdad? Entonces me gusta más empatizar desde mi lado humano, contándoles quién soy y por qué me dedico a lo que me dedico y por qué conozco lo que conozco, ¿verdad? Entonces, ese era un poco contarle de mi trayectoria. Y acá sí podemos empezar oficialmente la presentación. Y traje un tema bastante interesante para hoy en día, que es justamente el consumidor actual y experiencias exitosas. Quien más que menos acá, su última serie o última película la vio en Netflix, ¿verdad? Bueno, y les quiero empezar un poco contando brevemente la historia de cómo inició Netflix, para que todos podamos conocer.
Y allá por el año 1997, Reed Hastings, un visionario realmente, ante una experiencia que tuvo, donde él era fanático de ver películas, se fue y alquiló una película y por cuestiones de tiempo no pudo devolverla al gigante de ese momento de alquileres de películas llamado Blockbuster. ¿Qué pasó? Cuando él fue para entregar esa película, le cobraron una multa de $40. Tanto es lo que le indignó esta situación de tener que pagar una multa por algo que lastimosamente no tuvo tiempo para acercarse, que efectivamente a él se le ocurrió la maravillosa idea de crear un servicio o un producto similar, cuando eso el Internet recién estaba saliendo, en 1997, y donde disponibilizaban esas películas de forma online. ¿Cuál era el factor diferencial entre lo que Reed Hastings ofrecía a lo que ofrecía su principal competidor, que era Blockbuster? Era justamente el poder darle al cliente la opción de ir a entregar esas películas puerta en puerta. O sea, el servicio de delivery. Hoy, quien más que menos, ya sabemos lo que es un servicio de delivery. Ya es lo más común hoy tener delivery. Bastante arriesgado para la época. Y acá les traje el primer mensaje justamente de lo que él decía. El valor de una gran idea, ¿verdad? ¿Y por qué el valor de una gran idea? Porque ustedes, que evidentemente son diseñadores, o futuros diseñadores, trabajan con las ideas. Y muchas veces de esa situación atípica que a veces nos puede ocurrir, es el momento para poder crear algo nuevo. ¿Y qué pasó? Reed Hastings, como así lo dice, inició el CEO de Netflix en su momento, el fundador, tomó eso como una oportunidad para poder crear este negocio en un mundo todavía no tan explorado. ¿Por qué? Porque su negocio se encargaba de vender CDs y DVDs y en aquella época, imagínense, el 1% de la familia en los Estados Unidos contaban con un reproductor de CD y de DVD. O sea, lo cual hacía que su público y su segmento al cual él estaba apuntando su negocio era acotadísimo. Casi nadie no tenía. Ustedes se dan cuenta que 27 años después, hablando de 1997, a esta parte de la vida, esos reproductores dejaron de existir. Y en aquella época era algo impensado, incluso pocas familias o las más adineradas eran las que tenían acceso a ese reproductor. Y acá justamente les quiero contar de cómo muchas veces, ante la frustración, podemos ver una oportunidad. Tanto era lo que le frustró a él, el hecho de tener que pagar esa multa, que se animó a crear un negocio que hoy todos los que estamos en esta sala, alguna vez ya pudimos disfrutar o pudimos ver más que una serie o una película, ¿verdad? Y acá también contarles un poco, mientras pasa la diapositiva, qué es lo que iba pasando en la vida de este creador e innovador personaje. En el 2003 lanza, en este caso se asocia con otras productoras, en este caso Sony, por ejemplo, para poder empezar a fomentar la venta de esos reproductores de CD y DVD. Porque claramente las casas no tenían y no era algo muy cotidiano tenerlo. Lanzando una promoción que ante la compra de ese producto venía con el servicio de streaming gratis por un tiempo limitado, lo cual se potenciaban ambas partes. Las casas de electrónica vendiendo su reproductor y él promocionando su streaming. Lo cual les quiero dejar este tercer mensaje, que efectivamente es que buscar ayuda y trabajar en sociedad es lo que más hoy es la tendencia número 1 actualmente. ¿Y por qué les digo esto? Porque el día de mañana, cuando salgan al mercado, van a tener personas que son especialistas en ciertas ramas o en ciertas funciones, que lo que hace justamente es poder especializarse en ciertas cosas que de por ahí se les pida a ustedes, y ustedes van a tener que asociarse con ese compañero, con ese colega, para potenciar la idea aún muchísimo más. Entonces, no estamos trabajando en islas, no estamos trabajando solos. Muchas veces asociarnos
o tener la compañía de alguien más idóneo o que conozca más sobre un tema, nos puede llevar justamente al éxito que todos estamos esperando, ¿verdad? Entonces, ese era el mensaje que les quería comentar. Después contarle básicamente que en el 2007, obviamente se lanza lo que es el servicio de streaming por suscripción, algo muy innovador para la época, porque era pagar una membresía mensualmente para acceder a esos servicios. Y esos servicios era algo todavía que en aquella época no estaba pensado, porque todos, quien más que menos, teníamos acceso a los canales de cable o a los canales de aire. Entonces, pagar una membresía para acceder a esas películas lo hacía totalmente innovador. Levantaba él todas las reproducciones al internet en aquella época, lo cual con el tiempo hizo a que ya no necesite tener que distribuir los DVDs en forma física, generando ganancias para aquella época en la empresa. Y ahí justamente va el otro mensaje, que es justamente animarse a crear. Animarse a crear. ¿Y qué pasó además de eso? En el 2011 lanzan su primera serie que ellos hacen con producción propia. En este caso fue esta serie House of Cards, que lo que buscaba era fidelizar a sus clientes. ¿Por qué fidelizar a sus clientes? Porque era un contenido de uso exclusivo de la plataforma, que lo que hacía es que si yo quería acceder a ese video o a esa serie, necesariamente tenía que contratar Netflix. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque justamente hoy en día buscar fidelizar a tu cliente o buscar fidelizar al consumidor es algo muy difícil, porque vamos a ver después los motivos o las causales del por qué. Y acá les traje algunos datos así bastante random, como dirían los jóvenes, para que conozcamos. Contarles que el 8% del consumo del video global está compuesto por alguna serie o película que se está viendo en Netflix. Imagínense la cantidad de habitantes que somos y más de 156 millones de suscriptores. El 8% de eso otra vez está sí o sí consumiendo lo que es Netflix. Contarles que el 90% de sus usuarios han hecho alguna vez una o más maratones. ¿Quién acá no hizo alguna maratón de alguna serie, verdad? Se quedó horas, días viendo alguna que otra serie. Imagínense que sí o sí, del total de todos sus usuarios, el 90% por lo menos pasó por alguna de estas experiencias. Incluso ellos fueron pioneros a la hora de hacer el famoso maratón de serie, así como el nombre lo dice, porque generalmente las maratones que eran de corrida, ¿verdad? Y este justamente era una corrida de ver series una tras otra de manera continua. Entonces, crearon ellos su propia marca personal a través de esta forma de uso. Otro dato importante es que se estima que un 51% de usuarios no pagan el servicio de Netflix. Usan lo que es el usuario compartido. Quien más que menos acá sabemos que tiene alguna contraseña, algún usuario de algún amigo, alguna hermana, ¿verdad?, que utiliza necesariamente para poder ver sus películas. Y bueno, es así como esta empresa sigue sobreviviendo. ¿Y por qué Netflix es un caso de éxito? Después de haberles contado todo esto y de haberles hecho un relato breve de la historia, porque justamente pasa esto. Te entendió a vos, me entendió a mí, entendió a su consumidor y entendió qué es lo que le gusta, cómo le gusta y hasta para qué le gusta, ¿verdad? Y acá es muy importante mencionar quién entonces es el consumidor. ¿Quién es ese consumidor? El consumidor sos vos, el consumidor soy yo. Es la persona que busca satisfacer algún deseo o alguna necesidad a través del consumo o a través del uso de algún producto o algún servicio. Ese consumidor hoy en día tiene ciertos estímulos o aspectos, tanto interno o externo, que hace a que yo elija cierto producto o cierto servicio. Podemos decir de aspectos internos como mi carácter, mi personalidad, mis gustos,
mi experiencia de vida, mi expectativa y factores externos, por ejemplo, mi grupo social, mi grupo de amigos, qué carrera estoy siguiendo, mi momento de vida. Todos esos factores externos llevan a que yo como consumidor tome la decisión de comprar o de adquirir o de elegir algún producto y algún servicio. Y acá es importante justamente hablar un poco de esa psicología del consumidor. ¿Y por qué les hablo de la psicología del consumidor? Porque es importante nosotros entendernos como personas y que ustedes el día de mañana le entiendan a las personas a las cuales ustedes van a prestar servicios, de que está llena de varios factores que les vengo a contar a continuación. Y acá vamos a hacer un pequeño viaje al corazón de las decisiones de compras que nosotros como persona pasamos. El primero de ellas es la motivación. ¿Y cuál es la motivación que vos tenés hoy para comprar o para elegir algún producto, para elegir alguna marca o para elegir todos los días seguir siguiendo la carrera que estamos siguiendo? Es ese impulso que le lleva al ser humano a tomar una acción concreta de poder satisfacer una necesidad en el uso de algún producto o algún servicio, básicamente. Después podemos decir que como persona tengo la segunda opción, que es la percepción. La percepción es el proceso por el cual yo, consumidora, paso y tengo de toda la información sensorial que se encuentra a mi alrededor. Todo lo que entra por mi vista, por mis oídos, por mis ojos, y le dan un cierto significado. ¿Y qué significa eso? Muchas veces nuestra percepción no va acompañado de la realidad, porque nosotros como seres humanos somos personas que estamos llenas de filtros, y esos filtros son nuestras experiencias vividas, nuestras expectativas, incluso hasta nuestro propio estado emocional. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque hoy las empresas y las grandes marcas justamente se aprovechan de esas percepciones que nosotros tenemos como consumidor para diseñar productos, para diseñar empaques, para diseñar publicidades que nos estimulen tanto que efectivamente nos terminen por convencer de ir a la acción concreta de comprar o de elegir. Y acá hablo de una tercera motivación, que es la actitud. Obviamente, estos factores influyen a la hora que yo voy a tomar una decisión de compra. ¿Y por qué les hablo de la actitud? Porque evidentemente es la inclinación que yo tengo, tanto positiva o negativa, de poder elegir algo que yo estoy queriendo. Eso puede ser motivado por algo afectivo, ¿verdad? Porque yo quiero algo, porque me emociona, me genera cierto sentimiento. Puede ser por algo cognitivo, porque tengo una cierta tendencia a elegir algo, algún producto o algún servicio, o simplemente por conocimiento, por creencias que tengo para poder adquirir o tener más confianza en elegir esto antes que lo otro. Otro punto sería el aprendizaje. Yo como persona y consumidora, el aprendizaje también es bastante importante a la hora de tomar la decisión de compra, porque hablamos justamente del conjunto de informaciones y experiencias que he adquirido a lo largo del tiempo para poder tomar esa decisión y elegir lo que yo quiero comprar. Otro punto no menos importante es, un ratito. Uy, no sé qué pasa. Ahí está. Es la personalidad. Y esa personalidad podemos decir que es el conjunto de lo que le hace al individuo algo humano. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Problemas técnicos. Ahí está. Gracias. Podemos decir que es aquello que le hace a la persona única, y estamos compuestas por todas nuestras creencias, nuestros valores, todo lo que fuimos viviendo a lo largo del año, ¿verdad? A lo largo de la vida, mejor dicho. Y por último, es la cultura. Y aunque ustedes no lo crean, la cultura es el factor primordial por el cual yo tomo la decisión de compra,
¿verdad? Porque justamente es todos los valores, todas las normas, todas las reglas, usos y creencias de un país, de una región, que evidentemente me determina tener ciertas costumbres a la hora de comprar algo, ¿verdad? No en vano decimos que cuando llega ya Semana Santa, lo primero que queremos consumir o pensar ¿qué es? Cuando llega Semana Santa, chipa, ¿verdad? Forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, eso, aunque ustedes no lo crean, determina muchas veces la decisión de compra que hace una persona. Y entonces, ¿cuál es lo que es el camino que toma la persona para comprar? Así como vimos que la persona pasa por todos esos estadios o tiene todos esos factores internos y externos que lo motivan a tomar la decisión de compra, el cliente o el consumidor hoy hace un recorrido a la hora de comprar. Y acá les traje cuál es ese recorrido. El primero de ellos es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es estar de forma pasivamente siendo estimulados por marcas o por productos. ¿Por qué pasivamente? Porque no te está hincando, no te está diciendo comprame, usame, teneme, pero sí estoy siendo estimulado de una manera pasiva. Si ahora mismo nosotros vemos acá en la sala, podemos decir que estamos siendo estimulados por varias marcas, que así sin darnos cuenta estamos mirando cuáles son ellas, ¿verdad? Y luego de eso, cuando yo tomo conciencia, paso a la segunda parte, que es el interés. Y ese interés no es otra cosa que darle sentido a esa conciencia, pero a corto plazo. Me fijé en algo, miré, traje a conciencia, pero fue a corto plazo. Pero cuando realmente de ese interés paso a la tercera etapa, que es el deseo, es cuando evidentemente yo ya busco información sobre eso que me interesó. Ya dejó de ser corto plazo el pensamiento. Ya quiero tener más información. Y hoy en día, todos los que estamos acá, cuando queremos tener más información, ¿a dónde acudimos? ¿A dónde acudimos? No tengan miedo, no hay respuesta equivocada. A ver, ¿dónde es el primer lugar que acudimos cuando queremos información de algún producto o algún servicio? Reseñas, Google, redes sociales, ¿verdad? Incluso les cuento una cosa. TikTok, la plataforma TikTok, se convirtió básicamente igual a Google en ser el primer lugar de buscador de cosas. Quien más que menos acá busca alguna receta en TikTok o ha visto algún video que se le envió por WhatsApp de algo que haya buscado, información que les haya interesado. ¿Y qué pasa con el consumidor de redes sociales? Ve un video que le interesó en TikTok y automáticamente busca más información en Instagram, cuando realmente le interesa. Ese es el comportamiento que yo hoy como persona o como cliente o como usuario de las redes sociales tengo a la hora que voy al tercer paso, que es el deseo. Veo lo que me interesa, sea en la plataforma que sea, y automáticamente busco más información. Como decía ya el compañero, alguna reseña, qué se dijo, qué comentarios tiene ese lugar antes de irme. Y todos pasamos por esa situación antes de tomar esta decisión crucial, que es justamente la acción. Y esa acción no se traduce en otra cosa más que el momento de la verdad, la compra propiamente que yo como cliente o como consumidora hago de algún producto o un servicio. Y por último, viene lo que es la recomendación. Más de uno acá habrá visto alguna vez algún vaso Starbucks con un hashtag ahí, el mejor café o el nombre de alguien, una foto, pin, redes sociales, ¿verdad? Efectivamente, eso es recomendación. Eso es mostrar el proceso que ya tuve de compra y decirle a la gente o al mundo o a mis seguidores, estoy tomando este café, me está causando esta sensación. A eso le llamamos recomendación. Y ese es el camino que hoy nosotros como cliente estamos pasando y estamos viviendo. No es algo lineal. A veces puedo empezar desde mirar una recomendación, tomar una acción
o que esa recomendación me genera un interés o algún deseo por buscar más información, y así voy entrando en el círculo de tomar la decisión de compra. Entonces, me gusta contarles un poco esto. ¿Por qué? Porque entender el comportamiento del consumidor o del cliente es fundamental para que ustedes el día de mañana hagan diseños asertivos, hagan trabajos que realmente valgan la pena o que realmente sea del interés o del deseo de la persona para la cual ustedes van a trabajar. Y más aún en este siglo, donde en el 2024 nuestros cerebros son adictos a la distracción, somos víctimas de la mente acelerada y estamos constantemente ansiosos y agotados. Entonces, es interesante saber o entenderle a la persona de hoy en día, que somos nosotros, cómo es nuestro comportamiento para que a la hora de mañana, cuando yo tenga que hacerle algún trabajo, pueda hacerlo de la mejor manera. Y acá les traje cuáles son los consumidores del 2030. Y cuando hace 10 años atrás estudiamos este tipo de consumidor, y hoy viendo que ya falta solo 6 años para llegar al 2030, me doy cuenta que nosotros somos esos consumidores que yo les voy a mostrar a continuación. Son los nuevos nihilistas. ¿Quiénes son esos nihilistas? Son consumidores abrumados que han perdido la fe y pueden incluso en cualquier sistema que pueda resolverlo y encuentran consuelo distanciándose de la realidad, viviendo más en las redes sociales. Como un mecanismo de defensa o de supervivencia eficaz, estoy conectada a las redes. ¿Y qué características tiene este consumidor? Y ustedes de por ahí en algunos se van a sentir identificados. No encajan con la sociedad, piensan de forma independiente, rompen las reglas, piensan más en sí mismos, les preocupa la crisis de inflación, no confían en la democracia y les preocupa el cambio climático. ¿Y qué esperan estos tipos de consumidores de las marcas hoy en día o de las empresas? Esperan 3 cosas: honestidad, autenticidad y también confianza, que vaya acompañado un poco del humor. Así las marcas van a captar la atención de este tipo de consumidor. Y acá les traigo el segundo tipo de consumidor, los reduccionistas. ¿Y quiénes son estos reduccionistas? Son grupos de consumidores que se sienten más atraídos por lo tangible. Quieren tocar las cosas. Generalmente quieren estar más en el offline, no en el online, ¿verdad? Buscan conexión con el mundo real, intentan reducir sus interacciones al máximo en las redes, sino que quieren más el contacto humano. Y generalmente sus valores, o buscan empresas cuyos valores vayan con los de ellos, ¿verdad? Que sean más sostenibles, que sean más responsables con el ambiente o con la naturaleza misma. ¿Qué características tienen? Dan prioridad a los valores, les interesan las virtudes de los demás, rechazan el consumo excesivo y apoyan todo lo que es local y nacional y luchan contra la soledad. ¿Y qué esperan este tipo de consumidores o de clientes de las marcas? Bueno, esperan un trato más humano, porque bien lo decía, ¿verdad? Necesita tener más contacto con lo real. Necesitan que la forma de comunicarme con este consumidor sea de una manera más emotiva, que le llegue más desde la emoción. Y sobre todo necesitan que sus valores o los valores de la marca estén alineados con sus propios valores. Y luego pasamos al tercer tipo de consumidor, que son los guardianes del tiempo. ¿Y quiénes son estos guardianes del tiempo? Son aquellos que en este caso se oponen a la cultura de las redes sociales e invierten tiempo en cosas que realmente añaden valor para ellos. Se centran en crear una vida más enriquecedora a través de rituales diarios y experiencias que le den algún significado. Lo que quieren justamente o están interesados en acumular recuerdos perdurables y buscan servicios que le ahorren tiempo y que no le tengan que atar a algo perdurable.
¿Cuáles son sus características? Buscan el equilibrio entre la vida laboral y profesional, ignoran las diferencias etarias, lo cual les hace tener amigos de varias generaciones. Puedo tener 20 años, 21 años, pero puedo ser perfectamente amigo, tener compañeros de trabajo de 39, 40 años. Les interesan las amistades intergeneracionales, como decía, y el bienestar mental y físico es fundamental para este grupo. ¿Y qué buscan de las marcas? Libertad y flexibilidad. Y acá viene el último tipo de consumidor, los pioneros. Esos pioneros son creadores de nuevas oportunidades. Disfrutan de la misma manera estando en lo digital como estando en el mundo real, ¿verdad? O en el mundo físico. Disfrutan siendo líderes y les motiva la necesidad de dejar alguna que otra huella. ¿Cuáles son las características principales? Emprendedores, son impredecibles, son arriesgados y buscan siempre estar inspirados. Y este tipo de consumidor, ¿qué buscan hoy en día de las marcas? Buscan primeramente nuevas ideas, diseños que sean ingeniosos e ideas que le den soluciones a los problemas. O sea, imagínense con qué tipo de consumidores hoy en día estamos lidiando y ustedes como futuros profesionales el día de mañana van a tener que lidiar para que le conozcan propiamente. Y acá les traje un video de quién es un generador de tendencia y cómo hoy en día se generan las tendencias. El famoso vemos, eso es tendencia. Y entonces, ¿quién es lo que genera la tendencia? Y acá les quiero mostrar el videito. ¿Me ponen ustedes el video? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, no es propiamente el líder, es la persona que luego termina haciendo lo que ese líder le determina hacer, y luego está el seguidor, que es el que justamente promueve a la masa a no tener miedo para adoptar una idea o adoptar alguna costumbre propiamente, ¿verdad? Y esto es muy importante entender porque ustedes el día de mañana van a diseñar cosas que van a poder ser tendencias o tienen que entender las tendencias para aprender o para hacer o para construir algún tipo de diseño. Entonces, por eso me gustaba traer un poco para poder explicar así bien explícitamente. ¿Y cuáles son los principales desafíos hoy en día del consumidor? ¿Quién diablos soy? Y esto justamente volviendo un poco a ¿La que se levanta con ganas de ver cine húngaro? Justamente La de los realities de gente poniéndose los cuernos. Norma, ya no sé quién eres. Yo tampoco. Que busca el valor de la Es normal, no personalización. tienes un perfil, tienes varios. Justamente, por más que Entonces, una estemos maratón de The hiperconectados Crown y un en poquito todo- de élite todo lo todas que las sea redes noches. sociales, nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, buscamos que de igual manera nos individualicen como personas, que sepan qué es lo que sepan qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta y qué nos puede sugerir en base a lo que nos gusta. Y Netflix es el número 1 en eso, en crear tu propio perfil, que evidentemente luego te recomienda películas, te recomienda series en base a tus gustos. Y acá les quiero contar cómo trabaja Netflix con ese diseño. Justamente, si yo soy una persona que me gusta ver películas de terror o me gusta ver series que tengan así cosas terroríficas, ¿Quién evidentemente diablos me va a soy? mostrar portadas alegóricas a lo que a mí me gusta. Imagínense que desde la simple visualización o desde la simple portada de lo que a mí me muestra, ya me genera algún cierto interés
porque se encargó de saber o de conocer mis gustos esta plataforma. Y acá también les traje el otro ejemplo de cómo podemos ver que yo tengo acá la portada de esta película, Pulp Fiction, que hace Uma Thurman, que evidentemente, porque yo soy una seguidora de Uma Thurman, me va a mostrar una portada alegórica con la cara de ella. Pero si yo soy seguidora de otro artista, como por ejemplo John Travolta, me va a mostrar la misma cara de la portada de la misma película Pulp Fiction, pero con la cara de John Travolta. ¿Por qué? Porque yo veo películas o series que hace este personaje. Entonces busco personalizarte en base a tus gustos o en base a tu tendencia. Y en eso Netflix es número 1 a la hora de elegir. Con otra cosa que lidiamos hoy en día es con un consumidor mucho más consciente. ¿Por qué más consciente? Porque a diferencia de nuestros, en este caso nuestros padres o abuelos, estamos más informados. Entonces somos mucho más conscientes a la hora de tomar una decisión. Buscamos leer las cosas, buscamos informarnos de lo que nos interesa. Por eso es que a veces quiero desmitificar un poco una frase que dice, el paraguayo no lee. No, el paraguayo lee lo que le interesa. Esa es la verdad. Entonces, si no es algo de mi interés, simplemente no me ocupo de aprender o no me ocupo de entender o interesarme en eso que está ahí. Otro consumidor con el que tenemos que lidiar es justamente una experiencia omnicanal. ¿Qué significa eso? Busco tener la misma experiencia en todos los canales. Y Netflix es número 1 en eso. Me da la misma experiencia en el celular, en la tablet, en la tele o incluso de manera offline. Esta es una campaña que ellos lanzaron cuando iban a lanzar la serie Narco en España, una producción propia que Netflix hizo, poniéndose en la Plaza Central ahí en Madrid, justamente con la intención de poder promocionar esta serie nueva que iban a sacar. Te está dando la misma expectativa de querer ver, tanto si te promociono por redes sociales como si te promociono de manera física, estando sentada en la plaza mirando esta imagen. Y otra cosa muy importante del consumidor hoy en día, el poder de la comunidad y la co-creación. Nos gusta sentirnos parte de personas que están haciendo lo mismo que nosotros, que están viendo lo mismo que nosotros, que están siguiendo una misma serie o una misma maratón de series. Hablar de esos temas, recomendar esos temas. Y acá claramente podemos ver cómo Netflix se encarga de hacer un justificativo donde te avala haber llegado tarde por el simple hecho de haberte quedado a ver una maratón de serie. Entonces, el conocimiento y el aprendizaje constante del consumidor es algo que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque vivimos cambiando. Lo único constante ahora es el cambio. Vamos a seguir cambiando. Entonces el consumidor es algo que vamos a tener que seguir estudiándole para poder seguir siendo asertivos con nuestros productos y nuestros servicios. Y entonces, ¿qué es lo que lo logró? ¿Cómo logró Netflix el éxito? Siguiendo estas 4 premisas que les traje acá. La primera, entendiendo a sus clientes, como ya pudimos ver. La segunda, el uso de los datos, la información que yo como cliente le daba en base a mis usos y mis consumos. Eso generó que efectivamente ellos puedan personalizar información y puedan personalizar gustos que quieran o sugerirme películas y series de acuerdo a mis gustos y preferencias. La IA como aliada, y esto es fundamental. La inteligencia artificial, hace rato escuchaba que le preguntaron al compañero, no vino a reemplazarnos a nosotros los humanos, vino a ser aliados nuestros. ¿A quién va a reemplazar? A la persona que es mediocre, aquella que va a querer descansar todo su conocimiento, razonamiento, inteligencia y creatividad en la inteligencia artificial. Y es mentira.
Porque efectivamente hoy, si yo soy un profesional calificado, preparado, creativo, que siempre y constantemente me estoy informando, la inteligencia artificial va a ser mi mayor aliada. Y eso tienen que saberlo siempre. Y la constante innovación y creación hizo a que Netflix tenga el éxito que hoy tiene y quien más que menos hoy podamos ver alguna que otra película o alguna serie en esta plataforma. Y acá les traje la última campaña justamente hablando de cómo Netflix piensa en su cliente y en la personalización de su consumidor. ¿Quién diablos soy? ¿La que se levanta con ganas de ver cine húngaro o la de los realities de gente poniéndose los cuernos? Norma, ya no sé quién eres. Yo tampoco. Es normal, no tienes un perfil, tienes varios. Entonces, una maratón de The Crown y un poquito de Élite todas las noches. ¿Y si vemos La Casa de Papel? Stranger Things. Los Bridgerton. ¿Y si ponemos miércoles? ¿Y machos alfa? ¿Norma? Es que no... Tranquila, no tienes que poner nada ahora. Paso a paso. ¿Soy más Georgina o pelo yo? Acepta a todas las normas que llevas dentro. A todas. Sí, incluso a la que le gusta a Emily en París. Y bueno, con esta frase justamente me despido. El día de mañana cuando les toque ser profesionales, si quieren que las personas entiendan tu diseño, primero debes entenderle a la persona. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado y bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Increíble cómo nos abriste la mente en tan poquito tiempo, ¿verdad? Nadie se quedó dormido, me imagino. Estábamos súper atentos. Bueno, ¿y qué les parece? Pasamos al momento de las preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Una pregunta? Pregunta random, como decía recién Valeria. Todo este trabajo me tomó, híjole, más de 12 o 13 años. ¿Por qué te digo esto? Porque vine a hablar desde mi experiencia. Entonces, cuando uno habla de su experiencia, es todo lo que le tocó vivir y me gusta transmitirle este conocimiento a ustedes porque es una pincelada de todo lo que es el mundo consumidor y cliente, pero es a quienes ustedes finalmente el día de mañana van a terminar diseñando algo, diseñando algún producto, algún servicio, alguna maquetación, alguna pantalla en una app, ¿verdad? Entonces, me tomó todo ese tiempo. La presentación me tomó 20 minutos hacer. Contarles todo hasta este recuento es mi experiencia de años. Perfecto. Muy valioso realmente. Muchas gracias. He visto que por ahí querían comentar algo, preguntar algo. Bueno, realmente tengo más de 16 años trabajando en Banco Itaú. Estoy en el mundo financiero. Y lo que no les conté es que mi título de base es abogada. O sea, imagínense. Así que no crean que porque a veces estudiamos una cosa nos encerramos ahí. La vida muchas veces nos depara cosas inimaginables. Y si ustedes me preguntan, ¿y de qué te sirve tu título de abogada? Y realmente, ¿saben de qué me sirve? Cuando me para el policía de tránsito
y me pregunta, señora, ¿usted qué es? Abogada. Ah, ya retrocede. Entonces, para eso hoy me sirve. Pero ¿a qué voy con esto? Que es la experiencia y los años a veces de trabajar en cosas que nos gusta, es muchas veces lo que nos lleva a poder venir a contar este tipo de experiencia y que sobre todo les interesa a ustedes, ¿verdad? Porque yo dije, ¿cómo vengo a hablar al cliente y del consumidor, a un público que de por ahí no está tan metido en esto, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a llevar un caso de éxito donde efectivamente la centralidad en el cliente o en el consumidor les catapultó a ser hoy lo que hoy es y a tener lo que hoy tienen. ¿Alguna otra consulta? ¿Una pregunta? Al parecer está súper claro, la verdad que sí. ¿Cómo es? Nos estudiaste también, ¿eh? ¿Qué pasó? Que nos estudiaste a nosotros como grupo, parece. Que el mensaje llegó súper genial. Entonces, pasamos a la entrega de un pequeño presente y de nuestro certificado. Muchísimas gracias y bienvenida también a la familia de Bellas Artes.